Muy buenas noches. Hoy, 24 de agosto, les damos la bienvenida y los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta media hora en una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Justicia, verdad y el cese de la estigmatización contra los niños masacrados en Llano Verde es lo que exigen sus familiares y la comunidad de este sector al gobierno nacional y a la población colombiana. La comunidad del sector de Llano Verde, acompañada por diferentes organizaciones sociales y populares, protestaron frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación por la masacre de 5 menores de edad que vivían en este barrio de la capital vallecaucana. Durante el gobierno del presidente Iván Duque se han registrado 42 masacres en el país, 2 de ellas en menos de una semana. Hasta hace unos días estaban solo matando líderes y lideresas, ya hoy cambió la modalidad a niños y jóvenes y efectivamente estamos lamentando que arrancamos con la masacre de aquí de Cali el 11, el 13 o 14 estábamos lamentando la de Samaniego y hoy ya son 2 o 3 más que están en la fila y en la mirada de todo el país. En el plantón que se realizó frente a la Fiscalía, la comunidad denunció que los menores de edad que fueron masacrados están siendo estigmatizados y revictimizados. El estigma de algunas personas que no piensan ni siquiera que esos niños tenían mamá, que eran unos niños deportistas, estudiantes, otros bailarines. Entonces no hay razón para uno aceptar o para justificar el tipo de homicidios y masacres para nuestros niños, nuestras niñas y nuestra juventud. Resulta sorprendente escuchar que niños que salen a jugar son después victimizados, revictimizados y acusados de ser delincuentes. La mayoría de las familias que viven en Llano Verde han llegado desplazadas por la violencia. Aquí también se encontraron con el abandono y la desidia del gobierno que no les garantiza los derechos mínimos vitales. Nosotras como comunidades llegamos en el 2013 a estas viviendas, víctimas del conflicto armado, personas que venían del Jarillón reasentadas allí a buscar una vida diferente, a buscar unas condiciones y encontramos un abandono estatal. Tenemos la peor infraestructura a nivel hospitalario, no contamos con conectividad para elevar el nivel educativo de nuestros niños, para que puedan entrar a competir a futuro y tener un mejor porvenir en este país. Los verdaderos problemas de la ciudad relacionados con el desplazamiento, relacionados con la apropiación de la tierra, relacionados con los terratenientes y agricultores tras el negocio de la caña de azúcar, ni siquiera son cuestionados. Varias versiones se tejen en torno a la masacre de la que fueron víctimas los 5 niños de Cali. Por eso, el abogado que representa a las víctimas exige a la Fiscalía celeridad en el proceso para que se sepa la verdad de lo ocurrido. Por eso estamos acá, solicitando justicia y pidiendo que los medios que utilice la Fiscalía sean todos los necesarios para obtener la verdad y que se haga justicia. Ante la sistematicidad de los asesinatos en todo el país, del silencio y la indiferencia frente a estos hechos, el llamado no es solo al gobierno nacional, sino también al pueblo colombiano. Le exigimos al Estado y a toda la sociedad caleña que ha sido hipócrita, celebrando nuestras fiestas, disfrutando nuestras tradiciones, pero cuando tienen que venir a arropar a la gente pobre nunca aparecen. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo, nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida.
El Gobierno Nacional ya presentó el proyecto del presupuesto general para el 2021 y aunque los recursos para la educación aumentan en comparación con este año, siguen siendo insuficientes para superar el déficit histórico que tiene este sector. De aprobarse este proyecto, la crisis de la educación que se agudizó con la pandemia seguirá sin superarse. En el proyecto de presupuesto que presentó el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, se destinan 46.8 billones de pesos para el sector educativo, solo un incremento de aproximadamente 2.7 billones de pesos si se compara con este año. Los 46.8 billones de pesos incluyen recursos para funcionamiento e inversión. Sin embargo, para el 2021, el dinero para inversión educativa sería menor. El presupuesto de inversión disminuye en un 0.6%, es de apenas 3.9 billones de pesos, lo cual significa que apenas alcanza para financiar lo que actualmente se está financiando. Y recordemos que para la vigencia 2020 hay un déficit corriente, es decir, lo que cuesta actualmente la educación en Colombia se encuentra desfinanciado. En tanto, pues el déficit va a ser mucho mayor para la vigencia siguiente. Paradójicamente, la Unidad Administrativa Especial del PAE, que se creó en el 2019 y que tiene como objetivo promover la transparencia en la contratación, la eficiencia en la financiación, la ampliación de la cobertura y garantizar la continuidad, calidad e inocuidad de la alimentación escolar, es la que le disminuiría los recursos a este programa en el 2021. Pasamos en el año 2020 o en esta vigencia de un presupuesto que gira la nación por inversión para el PAE de 1.200.000 millones de pesos a 1.050.000 millones de pesos. Esa reducción o esa plata se destina ahora a burocratización de la creada Unidad Especial del PAE. Esa burocratización cuesta, según las proyecciones para el próximo año, 158.000 millones de pesos. La principal fuente de financiación de la educación es el Sistema General de Participación y este solo tendría un aumento de 3.8 billones de pesos que también debe ser repartido entre el sector salud, agua potable y saneamiento básico. Lo que le corresponde a la educación son apenas 26.8 billones de pesos, lo cual significa que para el otro año este presupuesto no tiene en cuenta los recursos para bioseguridad, para mejora de infraestructura educativa y mucho menos para solucionar las brechas estructurales en educación. La deuda histórica que tiene el Gobierno Nacional con el sector educativo asciende a 58 billones de pesos y de estos no hay ni un solo peso destinado en el proyecto de presupuesto general para el 2021. El déficit estructural en infraestructura educativa, en profesionalización docente, en calidad de la educación, en todos los elementos que forman parte de la canasta educativa, no existe ni un solo peso apropiado. Para este Gobierno Nacional la educación no es una prioridad porque no puede ser del discurso, sino tiene que ser con hechos y los hechos tienen que ser los recursos. Mientras los recursos para sectores como la educación, la salud, el trabajo, la agricultura son insuficientes o continúan disminuyendo, el servicio de la deuda es el mayor rubro de todo el presupuesto del 2021 con 75.8 billones de pesos. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. A pesar de los ostentosos anuncios que hace el Gobierno Nacional en materia de ayudas económicas para los estudiantes de las universidades públicas, a la fecha solo ha girado 97.500 millones de pesos que ni siquiera alcanzan para cubrir el 11% de las matrículas. El Gobierno Nacional entregó apoyos a todas las instituciones públicas, 63 en el país, apoyos de Generación E y apoyos del Fondo Solidario. Esto y el trabajo con alcaldes y gobernadores, contarle a la familia colombiana, nos permite que todos los estudiantes en condición de vulnerabilidad del sistema universitario público cuenten hoy con un descuento en su matrícula.
Lo que no dijo la ministra de Educación Nacional es que para garantizar la matrícula cero de los estudiantes de estrato 1 y 2 de las universidades públicas del país, las entidades territoriales certificadas han destinado más de 78.000 millones de pesos. Las gobernaciones han entregado 58.171 millones y las alcaldías 20.111 millones. Lo que nos presentan es una cifra agregada de todo lo que se ha invertido, cuando realmente los dolientes de la matrícula cero en general han sido las alcaldías y gobernaciones. Para enfrentar esta crisis de la educación pública durante esta pandemia, el gobierno nacional a la fecha solo ha entregado 97.000 millones de pesos para las 63 universidades públicas del país a través del Fondo Solidario de la Educación. Esa es una cantidad muy pequeña, o sea, no alcanza a cubrir probablemente el 11% de todo el dinero que es requerido para matrícula cero. Chocó, Nariño, Córdoba y Valle del Cauca forman parte de las 21 entidades certificadas que junto a varios municipios del país han logrado garantizar la matrícula cero a sus estudiantes de los estratos 1 y 2. Sin embargo, las organizaciones estudiantiles exigen al gobierno nacional que destine los recursos que necesitan las universidades públicas para garantizar la matrícula cero a todos sus estudiantes. El gobierno nacional debe destinar los recursos suficientes para matrícula cero de pregrado, posgrado, para garantizar que los docentes sigan en buenas condiciones laborales, que tengan un número de horas clases razonable y que no los traten como máquinas. Sí, para esto estamos hablando de más de 4 billones de pesos. Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país de América Latina con la mayor tasa de deserción en educación superior. En medio de esta pandemia, la Asociación Colombiana de Universidades estima que para el segundo semestre la mitad de los estudiantes universitarios podrían abandonar sus estudios por falta de apoyo del gobierno nacional. Cada día que pasa en que no hay claridad sobre las condiciones del semestre entrante, son cientos de estudiantes que toman la decisión de salirse de la educación superior. Una deserción de entre el 25 y 30% en el caso para algunas universidades privadas. Para las universidades públicas, dado que el perfil de vulnerabilidad del estudiante, estamos hablando de un 40%, incluso un 50%. En educación superior, de cada 100 jóvenes, apenas 30 logran ingresar a la universidad y solo 16 de ellos se gradúan. Una situación que tiende a agravarse si el gobierno no invierte los más de 4 billones de pesos que necesitan las universidades públicas para garantizar la matrícula cero a todos sus estudiantes. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. A la exigencia de los estudiantes para que el gobierno nacional garantice la matrícula cero en todas las universidades públicas del país, se suman la de los profesores, quienes reclaman que se destinen los recursos para que éstas puedan seguir funcionando. La crisis que viven las universidades públicas del país por cuenta de los más de 18 billones de pesos que les adeuda el gobierno nacional se agudiza, pues a este déficit ahora se suma que los recursos propios que gestionan las universidades se han visto disminuidos por la pandemia. Dejaron de entrar 900.000 millones en matrículas y dejaron de entrar cerca de 2 billones de pesos en la otra venta de servicios. Las universidades van a estar más en problema para poder pagar no solo sus servicios públicos, que aunque hayan bajado hay que pagarlos, sino que va a tener problemas para pagar la nómina de empleados y de docentes. Mientras el gobierno nacional solo ha destinado 97.500 millones de pesos para que las universidades públicas puedan hacer frente a esta emergencia, dispuso 1.500.000 millones para préstamos a instituciones de educación superior públicas y privadas. ¿Préstamos para qué?
préstamos para poder cumplir con las obligaciones de nómina. Eso no lo aceptamos porque la universidad ahorita si no tienen recursos propios, menos tienen capacidad de endeudamiento. El 70% de la planta de las universidades públicas del país está precarizada y son los docentes ocasionales o de hora cátedra los que se están viendo perjudicados con la no renovación de sus contratos, como pasa en la Universidad de Cundinamarca o la de Pamplona. Los rectores han aprovechado ahora para el segundo semestre de desvincular a varios, aduciendo que ellos cumplieron hasta que se venció el contrato, que ahorita no están en la obligación de mantenerlos. Otras universidades públicas se está tratando de aducir, no puedo dictar todos los cursos, entonces no necesito todos los ocasionales o catedráticos. Si el gobierno nacional no garantiza la matrícula cero para todos los estudiantes de las universidades públicas, muchos de ellos desertarán, lo que traería más problemas económicos para las instituciones de educación superior. El gobierno tiene el músculo financiero para garantizar estos recursos. Lo que le falta es voluntad política. Educación y cultura. No es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida, que aquel que la ejecuta a la IAP es un sentipensante que sabe combinar el corazón y la cabeza. Los docentes se suman a la exigencia de una renta básica de un salario mínimo para 9 millones de hogares colombianos, pues en los estratos 1, 2 y 3 están la mayoría de los niños, niñas y jóvenes que estudian en las instituciones educativas oficiales del país. Un combativo saludo a todas las compañeras maestras, a los compañeros maestros del Valle del Cauca y de todo Colombia. Queda claro que con la aparición del COVID-19 se han generado crisis de todo tipo en nuestro país y se han resaltado aún más otras que ya han existido por los siglos de los siglos. Pero hay algo que definitivamente no se puede ocultar y que también queda más claro que nunca, y es la incapacidad demostrada por el señor Iván Duque para gobernar la nación. Como sustento de lo anterior, compañeros, podemos ver cómo desde que inició esta pandemia ha expedido cualquier cantidad de decretos con la mirada complaciente de todos sus ministros, pero se ha negado a otorgar la renta básica en medio de tremendo aprieto que está atravesando el país y sobre todo los más pobres y olvidados como es costumbre. Con ello, el señor Duque le está arrebatando la posibilidad a 9 millones de hogares, es decir, a casi 30 millones de personas, donde es importante mencionar que se encuentra gran parte de las familias de nuestros estudiantes pertenecientes a todas las instituciones educativas públicas. Justo por estos días, cuando el desempleo y las necesidades generan estragos, les arrebata la posibilidad de recibir un salario mínimo mensual por un tiempo al menos, y así cubrir las necesidades primarias de estas familias. Hay que tener claro que con ese valor no se va a enriquecer nadie, pero vaya si les sería muy útil a quienes se les ha restringido la posibilidad de salir a la calle a conseguir su mínimo vital. Pero no, el gobierno de Colombia cree que con las micromigajas humillantes entregadas a unos pocos colombianos en medio de irregularidades, eso sí, y la cual bautizó como ingreso solidario, se iba a ganar el reconocimiento de la nación entera, y que dichas monedas les iba a durar a esos ciudadanos todo este tiempo que llevamos en esta tragedia nacional y mundial. No se puede enmascarar la renta básica ni compararla nunca con esa limosna denominada subsidio de ingreso solidario. Como organización sindical, como SUTEP, le exigimos a usted, señor Iván Duque, y a todo su gabinete que actúe con diligencia y pensando verdaderamente en los ciudadanos para contener de una buena vez las secuelas que está dejando el coronavirus y que muy seguramente, gracias a la mala administración que le está dando usted al país, dichas calamidades irán empeorando. Mientras usted, señor Iván Duque, sigue de manera descomunal y de manera desvergonzada favoreciendo a los banqueros y a los más ricos del país.
A pesar que el trabajo en casa no está regulado por la ley, los derechos de los trabajadores que hoy laboran bajo esta modalidad no pueden desmejorarse. A raíz del confinamiento, muchas personas están laborando bajo una modalidad excepcional y transitoria como lo es el trabajo en casa, y ya se están presentando algunas denuncias relacionadas con el aumento de la jornada laboral y la reducción de sus salarios. El hecho de que esta modalidad no esté regulada es una excusa para desmejorar las condiciones de estos trabajadores. Si bien el trabajo en casa no está regulado, si hay unas normas que nos cubren en este momento, el Código Sustantivo del Trabajo está plenamente vigente, la Constitución está plenamente vigente, así que tienen que garantizarse todos los derechos laborales. En ese sentido hay que tener en cuenta que se tiene derecho al mismo salario que ganaba cuando trabajaba en físico, en oficina, no puede ser un salario menor. Adicionalmente, se recomienda exigir el respeto por la jornada laboral. Nosotros como trabajadores también ser muy rigurosos en seguir con nuestra jornada laboral normal y también hacerla respetar tal como si estuviéramos en la oficina. Otra de las preguntas más frecuentes que están realizando las personas que hoy trabajan desde sus casas es: ¿qué pasa si tienen un accidente durante su jornada laboral? A todos los contratos de trabajo en este momento se les sigue aplicando plenamente la ley 1562 del 2012, que es la que establece todo el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así que si usted, haciendo trabajo en casa, tiene un accidente, ese accidente está relacionado o de hecho se sucedió durante su jornada laboral y cuando usted estaba trabajando, es un accidente de trabajo de origen laboral y por tanto debería cubrirlo la ARL. En muchas casas los trabajadores y trabajadoras no cuentan con los espacios y los equipos que requieren para laborar. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los empleadores en este caso? Hay que hacer aplicar todas las disposiciones que tiene la ley de teletrabajo, que hablan de la obligación que tiene el empleador de analizar el puesto de trabajo de la persona, si sea en la casa, con el apoyo de la ARL, identificar cuáles serían los posibles riesgos y dar todos los elementos de protección para que las personas trabajen en debida forma y no pongan en riesgo su salud, y también tener como todos los elementos para poder ejercer debidamente el trabajo. Si en su trabajo necesita algún programa especial, de un computador especial, de cualquier tipo de especialidad que usted no tenga en su casa y que sea necesaria para que usted realice bien su labor, solicitarla, porque es una obligación del empleador poder darla. ¿Cuál es esa última recomendación para los trabajadores y trabajadoras que hoy laboran desde sus casas? Afiliarse a una organización sindical es muy importante para poder defender sus derechos, sobre todo en el marco de esta pandemia y los retos que esta conlleva. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación y ese es un norte demasiado largo. Nos acercamos al cierre de esta emisión y, como ya es habitual, el licenciado Guillermo Ordóñez, presidente de la organización sindical, rinde el informe semanal. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Cordial saludo. No puede ser que la gobernación contradiga algo que viene del ministerio en el sentido de que ellos deben dar la clave para el CIGEP. Si la gobernación está en esa posición, en esa postura, pues entonces los compañeros que envíen esos formularios a su colegio, al pagador o a la misma gobernación a través de las plataformas digitales, para así el maestro demostrar que hizo la diligencia que desde el 2017, mediante decreto, es obligatorio de todo funcionario público. Nosotros estamos en un crecimiento exponencial del COVID-19 y por lo tanto no puede haber aglomeraciones porque esto se va a expandir mucho más. El gobierno, con su terquedad de querer convocar a grupos masivos a hacer actividades que a todas luces puede postergar, no lo hace y convoca a estudiantes no solo de los grados 11, sino de tercero, quinto y noveno a unas pruebas saber. Rechazamos esta postura del gobierno.
Asimismo, rechazamos que el gobierno siga insistiendo en una virtualidad sin dar los elementos adecuados para los maestros. No está proveyendo ni el internet, ni los equipos tecnológicos, ni los ambientes de trabajo que debe haber en los hogares. Todo lo está costeando el maestro, aparte de que está invirtiendo mucho de su tiempo, más allá de su jornada escolar y laboral, para darle el estudio a los estudiantes, para que ellos no dejen de recibir la parte de su estudio. Pero el gobierno sigue haciéndose el sordo y no está proveyendo los elementos. Hacemos un llamado a los gobiernos locales, departamentales y nacionales para que provean a los maestros de los elementos tecnológicos para poder desempeñar bien su labor en esta virtualidad o en el trabajo en casa. Muchas gracias. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela cuando su mayor pasión es enseñar. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.